Bueno, hola, segundo año, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se sigan cuidando mucho. Bueno, les voy a explicar un poquito este trabajo que estuvieron haciendo, que enviaron el formulario, que muchos no entendían, pero que bueno, de a poco se los voy corrigiendo y enviando a todos los que lo resolvieron, ¿sí? Ustedes ahí trabajaron lo que fue la relación entre la sociedad y la naturaleza. Ya sabemos que eso es lo que estudia la geografía, ¿no? Estudia los lugares y cómo en ese lugar una sociedad, un conjunto de habitantes, se relaciona con un ambiente natural, ¿sí? Donde hay determinadas condiciones de clima, de relieve, de hidrografía, animales, vegetales, y a partir de allí desarrolla sus actividades económicas en base a los recursos naturales que posee ese ambiente, y también en ese ambiente se generan problemáticas, riesgos naturales que el hombre va tratando de controlar y de mejorar para que no les afecten, ¿no?, en el desarrollo cotidiano y de sus actividades. Básicamente se instala de dos formas: una es la ciudad, eh, que hablamos de la geografía urbana, y otra es el campo cuando hablamos de la geografía rural, ¿sí? Entonces, bueno, sabemos que el ambiente entonces provee de recursos necesarios para la sociedad, ¿sí? Eh, Estos recursos naturales ya vimos que son todos los elementos que provee el ambiente para satisfacer necesidades. Vamos a tener los renovables, los no renovables, y dentro de esos no renovables tenemos una categoría que son aquellos recursos que el hombre puede llegar a utilizar mal, ¿no?, y transformarlos en no renovables, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del agua, el agua es un recurso que no se agota. Ahora, si hablamos de agua para que el hombre pueda utilizar, hablamos de un recurso que se puede llegar a agotar si el hombre hace un mal uso, ¿sí?, del mismo, ¿sí? Vamos a establecer dos realidades en América. Una es antes de la conquista del continente y otra es después de la conquista del continente. Antes de la conquista ya vimos que había sociedades nómades, ¿sí?, que se distribuían por todo el continente, y también existían sociedades urbanas que desarrollaron determinadas técnicas de cultivo, ¿no? Hablamos de los mayas, que tenían la técnica de la roza, que talaban, quemaban lo que quedaba, y sobre eso sobre esas cenizas realizaban agricultura. Hablamos de los aztecas, que tenían la ciudad de Tehuantepec en el centro de un lago, el lago Texcoco. Imagínense que se la llamaba la Venecia americana, ¿no?, porque era una ciudad en el centro de un lago que tenía puentes que comunicaban con la parte continental, y además crearon estas islas flotantes, las chinampas, en las cuales realizaban agricultura, ¿sí? Y en el caso de los incas, vivían en los Andes peruanos, así que realizaron una agricultura en andenes o terrazas de cultivo, aprovechando las diferencias de nivel, y buscando cuáles eran los cultivos más aptos según la altura, porque a medida que ascendemos desciende la temperatura, ¿sí? Así, en las partes más bajas hacían maíz, y en las partes más altas, por ejemplo, hacían papas, que vieron que son tubérculos, y entonces se pueden adaptar a los climas más fríos, ¿sí? Entonces, el hombre antes de la conquista era un hombre que decimos que estaba en la naturaleza, ¿sí? Eh, el ambiente era parte de esa sociedad. Ellos hablaban de la madre tierra, del hermano árbol, ¿sí? Los consideraban como parte de ellos mismos, por lo tanto había un equilibrio total en el uso del ambiente. El uso de los recursos era para satisfacer necesidades propias, alimentarse, vestirse, lo que necesitaban en forma cotidiana, ¿sí? No había idea de acumulación o de exportar a otros lugares del mundo. Los metales preciosos, que son el oro y la plata, los usaban para ornamentar básicamente, y para fabricar utensilios que sean más resistentes, y que en general los utilizaban en las ceremonias, ¿no?, donde adoraban a sus dioses, ¿sí? La propiedad de los recursos, no existía la propiedad privada, no existía la idea de ser dueño de, era una propiedad colectiva. Todos podían disponer de esos recursos y utilizarlos, y siempre se pensaba no en el uso individual, sino que para todos por igual.
que todos debían acceder a esos recursos. Estas ideas cambian, ¿no? Después de la conquista, hablamos de un hombre europeo que sale al mundo en búsqueda de nuevas rutas para llegar a Oriente, para comercializar, para intercambiar productos, se encuentra con un nuevo continente, con recursos naturales nuevos, ¿sí? Donde había sociedades urbanas que ya estaban organizadas, que tenían caminos construidos, donde había gran cantidad de población que inmediatamente los convirtieron en sus súbditos y los obligaron a trabajar para el rey, ¿sí? Para pagar el impuesto que debían pagar todos los habitantes del reino, ¿sí? Y además utilizarlos como mano de obra. La realidad es que de esta manera conocieron la ubicación de todos los recursos más valorados, el oro y la plata principalmente, y bueno, y la extracción se hizo en forma explotacionista, masiva, sin pensar en estas sociedades, se los utilizaba a modo esclavo, ¿no? Los separaban de sus familias, no les permitían volver. Y a todo esto le tienen que sumar la gran cantidad de enfermedades que trajeron los europeos que acá no se conocían, como la viruela, ¿sí? La conquista de México, de la ciudad de Tehuantepec, le llevó 2 años a los españoles y finalmente lo lograron cuando una epidemia de viruela mata prácticamente a todos los aztecas, ¿sí? O a gran parte de ellos. Así que la finalidad del uso de los recursos va a ser otra luego de la conquista, ¿no? Ya hablamos de un hombre contra la naturaleza, ¿no? Destrucción, contaminación, abuso, ¿sí? La finalidad del uso de los recursos naturales ya no es para satisfacer sus propias necesidades, sino que la idea es acumular, es intercambiar con otros lugares del mundo lejano, ¿no? La idea es obtener ganancias, no satisfacer necesidades propias, ¿sí? Los metales preciosos ya tienen otro valor, ¿no? Es para acumular riqueza, ¿sí? Con eso se intercambiaban productos, o sea que cuanto más oro y más plata, más rico y más poderoso era el reino que lo tenía, ¿sí? Y la propiedad deja de ser colectiva. A partir de ahora tiene dueño, ¿sí? Estas tierras pertenecen se las quitan a los pueblos originarios que no tenían papeles, por supuesto, no tenían esa forma de ver, ¿no? La posesión de bienes como el europeo, que se adueña de estas tierras, también con el pretexto de poder educar a esta población originaria, enseñarles la nueva religión, evangelizarlos, diciéndoles que los que adoraban eran supersticiones y que no era el verdadero Dios. Y bueno, y de esta forma se fueron quedando con todos los recursos y los fueron expropiando de todos estos recursos muy valorados por la población originaria y que les era elemental para poder subsistir, ¿sí? Así que bueno, en base a esto era con lo que ustedes tenían que responder. Supongo que ahora habrá quedado un poquito más claro. Esto estaba también en los textos, pero bueno, para aclarar un poquito más. A partir de ahora vamos a trabajar entonces con la división del continente americano. A partir de esta conquista que hemos hablado, ustedes saben que principalmente estuvo la conquista española, portuguesa e inglesa, y a partir de allí América se dividió entre estas grandes potencias y con el tiempo va a ir conformándose un territorio dividido culturalmente, ¿sí? Por 2 sectores bien diferenciados entre sí, que son América anglosajona y América latina. Una América anglosajona rica, desarrollada, que trajo la industria y los adelantos tecnológicos de Inglaterra, ¿no? Donde tenemos Estados Unidos y Canadá. Y luego una América latina explotada, dominada económicamente, pobre, ¿sí? Que se va a desarrollar desde México hacia el sur, ¿sí? Esta división cultural es la que vamos a trabajar y a desarrollar
a partir de textos y mapas en las próximas clases, ¿sí? Otra de las divisiones es la división física, que tiene que ver con la evolución del continente americano. América se divide en América del Norte, América Central y América del Sur. América del Norte y América del Sur formaban parte del famoso único continente llamado Gondwana, lo vieron en primer año. Estos dos supercontinentes se separan, luego uno formaba parte de la Eurasia, ¿sí? El otro formaba parte ambos formaban parte de lo que era la Pangea, ese único supercontinente. Luego ambos se separan, este forma parte de lo que es la Eurasia y América del Sur de Gondwana, ¿sí? Viajan separados, formándose el Océano Atlántico, se separan de Europa y de África, y finalmente se unen por este sector que conforma América Central, ¿sí? Vamos a trabajar también con esa división, para que quede claro. Estos serían los países del Caribe, que son las pequeñas islas que tenemos en América Central, que conforman hoy o forman parte de los 35 países que tenemos en nuestro continente. Tengan en cuenta que todavía hay algunos territorios que no son independientes, que tienen otras categorías, que pertenecen a otros países, por ejemplo en el caso de Puerto Rico, que es un estado libre asociado, y otros estados que vamos a ver que no conforman un país libre e independiente, ¿sí? Bien, esta es la división política actual, y es con lo que vamos a trabajar a partir entonces de ahora.